Hola, vamos a hablar entonces ahora de anestésicos locales. ¿Por qué hacemos un seminario en noveno semestre de anestésicos locales? Porque es este semestre donde ustedes van a empezar a utilizarlos con mayor frecuencia, dado que van a suturar y para suturar van a infiltrar muchas heridas. Entonces, en esta pequeña presentación vamos a ver qué son y cómo actúan estos medicamentos, cuáles son los tipos de anestésicos locales, cuál es su utilidad, la cardiotoxicidad de ellos, dónde y a quién podemos infiltrar con epinefrina, cuáles son las dosis máximas de infiltración permitidas, y vamos a hablar de la toxicidad sistémica por anestésicos locales, dado que es una complicación bastante grave con el uso de estos medicamentos. Entonces, ¿cómo actúan? Bloquean la conducción nerviosa de forma específica, temporal, irreversible y no afectan la conciencia. Por eso son locales y no anestésicos generales. Actúan sobre cualquier zona de la fibra nerviosa, bloqueando la conductancia del sodio. Tienen una estructura similar, independiente de si son amidas o ésteres. Tienen un anillo aromático que les confiere ciertas características como la lipofilicidad, una cadena intermedia y un grupo hidrofílico. Todos comparten estas características generales. Son bases débiles con pKs que oscilan entre 7.5 y 9, es decir, pKs altos. Y esto va a tener una importancia esencial en lo que ya vamos a seguir viendo. Entonces, ¿cómo actúan? Clásicamente nos dijeron que había tres teorías. Entonces, una era que actuaba de forma mecánica, que el anestésico local, que en su forma liposoluble, o sea, no ionizada, entraba a la membrana fosfolipídica y hacía un efecto mecánico cerrando el canal de sodio, impidiendo el flujo de iones a través de él. Otra teoría nos decía que venía venía el anestésico local y hacía un cambio de configuración de la membrana, y que este cambio de configuración también hacía que se cerrara el canal de sodio. Pero hoy sabemos y conocemos el canal de sodio. ¿Y qué conocemos del canal de sodio? Del canal de sodio conocemos que sí, que atraviesa la membrana fosfolipídica en su forma no ionizada, pero una vez está en la célula, se ioniza y se pega a una parte importante de la célula, del canal de sodio voltaje dependiente. También sabemos que puede actuar en el canal cerrado, en el canal activo o en el canal inactivo. Es decir, los anestésicos locales actúan en cualquier estado del canal de sodio. Y que este lugar que les mostré acá, en el que se pegaba el anestésico local y que entonces impedía que hubiese flujo de iones de sodio, hoy sabemos que es en el segmento 6. Listo. Entonces vemos acá cómo puede actuar en cualquier lugar de la fibra nerviosa, como cuando se une el anestésico local se impide el flujo de sodio a la célula, y que entonces no ocurre hipotensión de membrana dolorosa. ¿Listo? Acá podemos ver lo mismo, vemos el segmento, cómo se une el segmento 6, y este es el que impide que se abra entonces el canal de sodio y que impida el flujo de iones. La pregunta es, ¿son selectivos los anestésicos locales de los canales de sodio? La respuesta es no. Son los canales de sodio quienes explican su mecanismo de acción como anestésico local. Pero ellos también actúan en canales de potasio, de calcio, en receptores beta-1 adrenérgicos, en receptores NMDA e incluso a muchos receptores acoplados a proteína G. Y esto es especialmente importante porque es lo que nos va a explicar la cardiotoxicidad, por ejemplo. Hay dos familias clásicas de anestésicos locales: las aminoamidas y los aminoésteres. Los aminoésteres son los primeros anestésicos locales descritos en la literatura. El primero de ellos es la cocaína, que se usó en un procedimiento oftálmico. Posteriormente también fue el primer anestésico local usado en el neuroeje. Sin embargo, en la actualidad no tiene ningún uso clínico. Hay otros ésteres que cada vez están más en desuso, dado que tienen metabolismo por esterasas plasmáticas. Se produce esto, que es el ácido paraaminobenzoico, que es supremamente alergénico y produjo algunos choques anafilácticos, angioedemas y reacciones adversas cuando se utilizaba incluso por personal no experto en reanimación. Entonces estamos hablando de odontólogos, incluso oftalmólogos. Por eso ha entrado en desuso los ésteres.
Las aminamidas son las que más vamos a utilizar y en las que más vamos a centrar esta charla. Entonces tenemos ahí la lidocaína, mepivacaína, ropivacaína, levodopivacaína y bupivacaína, que son las que conseguimos en nuestro medio en Colombia. Ya se los había adelantado cuando empecé la clase, pero ¿cuál es la gran utilidad de los anestésicos locales para ustedes? Que ustedes van a suturar demasiadas heridas y para suturarlas tendrán que infiltrar las heridas para que el paciente permita que se haga. ¿Son cardiotóxicos? Sí. Todos los anestésicos locales son neurotóxicos per se. Y tienen una neurotoxicidad similar porque todos actúan en los canales de sodio. Pero la cardiotoxicidad difiere según el anestésico local. Algunos son más cardiotóxicos que otros, pero todos tienen potencial de cardiotoxicidad. Es así como en orden de mayor a menor cardiotoxicidad acá los tengo ordenados, siendo el más cardiotóxico la bupivacaína y el menos cardiotóxico la lidocaína. ¿Qué explica esa cardiotoxicidad? Esa mayor cardiotoxicidad de los anestésicos locales, de la bupi sobre la lido, por ejemplo. Entonces, nos referimos ahora a las propiedades físico-químicas. Entonces, lo primero es que la bupivacaína es más liposoluble, es una molécula más grande, tiene un peso mayor, tiene una unión a proteínas mayor y tiene una vida media mayor si la comparamos con la lidocaína, lo cual la hace más cardiotóxica. Pero además de estas propiedades físico-químicas, antes decíamos, listo, es que la bupivacaína es una molécula racémica, tiene un carbono asimétrico quiral, por eso tiene un 50% levógiro y un 50% de dextrógiro. Y nos decían que esta porción dextrógira tenía mayor afinidad por los receptores cardíacos y que esa era la razón de mayor cardiotoxicidad. Entonces se creó la levodopivacaína, quitamos este extremo dextrógiro, pero seguimos encontrando que era muchísimo más cardiotóxica que la lidocaína. Entonces la respuesta no era solo esta estereoquímica, sino que la respuesta estaba acá, en lo que les acabo de decir. Un tamaño mayor, mayor unión a proteínas, mayor lipofilicidad y mayor vida media, lo cual la seguía haciendo más cardiotóxica. Desde el punto de vista de farmacocinética, las amidas tienen diferencias con los ésteres. Las amidas tienen un metabolismo hepático, mientras que los ésteres es un metabolismo plasmático por esterasas. Tiene depuración renal y tiene múltiples interacciones medicamentosas. Los ésteres tienen un 90% se degrada a ácido paraminobenzoico y ya les dije cuál era el problema de este, que son las alergias, los choques anafilácticos, los angioedemas. Adicionemos adrenalina en los anestésicos locales. Adicionamos adrenalina por varias razones. Porque si adicionamos adrenalina, entonces va a haber vasoconstricción porque actúan los receptores alfa-1, ¿cierto? Entonces, si hay vasoconstricción, hay disminución de la absorción sistémica y aumenta el tiempo de acción del anestésico local en su sitio. Si aumentamos la disminución de la absorción, disminuye el potencial de toxicidad y el potencial cardiotóxico sobre todo. Además, como un efecto colateral que no es el que necesariamente buscamos con la adición de adrenalina, disminuye el sangrado en el sitio por vasoconstricción, mejorando el campo de visión para la sutura. Estas son las presentaciones tradicionales y los colores son intencionales porque vienen así los tarritos. Lidocaína al 1 con epinefrina es la amarilla, al 2 con epinefrina la roja, al 1 sin epinefrina verde y al 2 sin epinefrina azul. Estas son las soluciones clásicas, las tradicionales. Hay otras soluciones con adrenalina que usan, por ejemplo, los cirujanos plásticos. Pero estas son las que ustedes van a usar normalmente para suturar. La solución con adrenalina viene una solución al 1 en 200.000, que significa que hay 5 microgramos de adrenalina o epinefrina en 1 mililitro de anestésico local. Recordemos que la adrenalina tiene un pH ácido y cuando la ponemos con una base débil, le cambia el pH alrededor de 4. Y entonces nos han dicho clásicamente que si ponemos en un pH ácido una base débil que tiene, por supuesto, un pK alto, pues va a aumentar su forma ionizada. Y si aumenta su forma ionizada, pues recordemos que para poder penetrar la membrana debe estar en su forma no ionizada para que esté lo más liposoluble posible. Los libros de farmacología entonces nos dicen que va a disminuir la acción de anestésico local.
Y en los modelos farmacológicos sí es real, disminuye la acción, disminuye la eficacia, pero no así el efecto clínico no es tan evidente. Igual cuando ponemos adrenalina hay anestesia local. Hay unos sitios donde no debemos aplicar adrenalina. En estos sitios anatómicos no debemos aplicar adrenalina. El cartílago, ya sea la punta de la nariz o la oreja. ¿Por qué? Porque están poco irrigados. Si están poco irrigados y a lo poquito de irrigación que tienen, le hacemos vasoconstricción, pues favorecemos la aparición de una posible isquemia. En el lóbulo de la oreja, el pulpejo de los dedos, los genitales femeninos, si están irrigados, pero es vasculatura distal, muy pequeño calibre y altamente vasoactiva, entonces los ponemos en riesgo de una isquemia. El pene, vasculatura de tamaño importante, pero es vasculatura única y altamente vasoactiva, entonces también lo ponemos en riesgo de isquemia. Y el nervio ciático, que es un nervio que se nutre por colaterales, que no tiene vasculatura propia como los otros nervios, lo ponemos también en riesgo de isquemia, aunque sea un nervio bastante grande y vasto. No vamos a infiltrar ninguno de estos lugares, pero el paciente tiene características importantes que hacen que no sea prudente ponerles adrenalina. Les pongo un ejemplo, tiene una herida grandota en cuero cabelludo que sangra mucho. Es ideal poner ahí anestésico local con la adrenalina para mejorar el campo de visión y no confundir el hilo con el pelo, por ejemplo. Sin embargo, si el paciente tiene una de estas condiciones, no lo infiltre con adrenalina. Si el paciente tiene un síndrome coronario agudo, no, porque aumentas el consumo de oxígeno poniendo la adrenalina. Si el paciente tiene un ACV de cualquier origen, isquémico o hemorrágico, tampoco. Acuérdate que las metas que tienes que tener cuando tienes este paciente son muy, muy estrictas y tienes que garantizar que no aumente esa zona de penumbra, que esa zona de penumbra vuelva a ser una zona con buena circulación, no que las vuelvas en una zona isquémica. Si la paciente tiene insuficiencia uteroplacentaria, tampoco ponemos adrenalina para suturar una herida. Esto lo van a ver ustedes perfectamente en décimo, pero es importante agregarles, la insuficiencia uteroplacentaria es una alteración en las resistencias vasculares de las arterias uterinas y umbilicales, es decir, este bebé viene creciendo en los percentiles bajos, tiene un RCIU probablemente de origen por la vasoconstricción, el paciente viene como con un sufrimiento fetal crónico. Y si usted le pone adrenalina para suturar la heridita a la mamá en la cabeza o en la mano, hacen una vasoconstricción de estos vasos y el paciente ya no tiene, este bebé ya no va a tener un sufrimiento fetal crónico, sino un sufrimiento fetal agudo. Y lo peor de todo es que no va a ser diagnosticado y podemos tener una muerte fetal. En una tirotoxicosis tampoco, ni cuando usamos antidepresivos tricíclicos deberíamos usar adrenalina, ¿cierto? Estos son los lugares donde, en los pacientes a los que no vamos a aplicar, así el lugar lo permitiera. Y hay que tener especial precaución. Susana, ¿qué dosis usamos máximas seguras? La literatura, si ustedes leen el Up to Date, que es un artículo que está hecho por recomendación de expertos, es muchísimo más conservador, pero en general en todos los libros de farmacología van a encontrar estas dosis y la experiencia de altos volúmenes que usamos los anestesiólogos pues muestra la seguridad de estas dosis. La lidocaína cuando viene con epinefrina máximo 8 miligramos kilo, sin epinefrina 6. Para la UPI, 3 miligramos por kilo con epinefrina y 2 miligramos kilo sin epinefrina. Recuerden que el anestésico local que podemos usar intravenoso es la lidocaína y lo podemos poner intravenoso a dosis máximas de 1.5 miligramos kilo. Y que el escenario para ustedes médicos generales será probablemente la inducción de secuencia rápida, que utilicemos esta dosis de 1.5 miligramos kilo. Hay unas mezclas interesantes que llamamos mezclas eutécticas, que es la mezcla de dos anestésicos locales y se usa la propiedad de los dos anestésicos locales para aumentar la penetración a través de la piel. Entonces, todas las anestésicos locales en gel que tenemos no son mezclas eutécticas, deben ser algunas mezclas. ¿Cuáles encontramos en nuestro medio? Por ejemplo, el Anestesin y el EMLA, que usa una mezcla de lido con prilocaína. Estas son muy buenas, son no POS, las utilizan en países con mayores ingresos económicos, por ejemplo, para hacer procedimientos pequeños en piel como extracción de molusco contagioso en niños, para tomar muestras de sangre, para tomar muestras de gases arteriales, para canalizar las venas y que no duela tanto. Y en nuestro medio la utiliza sobre todo la medicina estética.
Por ejemplo, para depilación láser o para hacer peeling, entonces se aplica uno y a la media hora pues hacemos el procedimiento sin que sea muy doloroso. Todo esto para llevarlos a la toxicidad sistémica por anestésicos locales. Miren, acuérdense que cuando vimos RCP, la T es una de las causas, la T de tóxicos es una de las causas de paro. Y uno de esos tóxicos son los anestésicos locales. Entonces es muy importante reconocer la toxicidad sistémica, que vamos a actuar distinto, si es leve o moderada o si es grave. ¿Cuáles son los signos y síntomas de una intoxicación leve o moderada? Mareo, sabor metálico en la boca, confusión, agitación, visión borrosa, tinnitus, desaturación que recupera con oxígeno e incluso las fasciculaciones, que no las tengo acá escritas, las podemos catalogar como moderadas. Con ese paciente, ¿qué hacemos? Tratamiento sintomático y soporte. Le damos observación. ¿Por cuánto tiempo lo observamos? 4 vidas medias. Si es lidocaína, que la vida media es entre 60 y 120 minutos, o sea, entre 1 y 2 horas, escogemos las 2 horas por seguridad. Por 4 vidas medias son 8. Entonces, este paciente lo dejamos en observación 8 horas. ¿Cómo lo observamos? Por supuesto, ponemos la monitoría ASA básica y observamos que no se convierta en grave. Y ponemos el soporte. Si requiere oxígeno, si requiere líquidos, si requiere estar acostado, por supuesto la monitoría ASA básica, hidratarlo si es necesario. ¿Qué es una toxicidad sistémica grave por anestésicos locales? Es que el paciente tiene alteración de la conciencia, está inconsciente, en coma, tiene un colapso cardiovascular, está en choque y requiere líquidos y vasopresores. Tiene una arritmia de cualquier tipo, la más frecuente son los bloqueos, pero puede ser cualquier arritmia. No hay una arritmia patognomónica de intoxicación por anestésicos locales. Si el paciente convulsiona, si el paciente tiene un paro cardiorrespiratorio o si el paciente se muere, es una intoxicación grave. ¿Qué hacemos en este paciente? Tratamiento sintomático y de soporte. Si está en un coma, pues hay que manejar la vía aérea, hay que intubarlo y ventilarlo para protegerlo de la broncoaspiración. Si está en colapso, ya les dije, soporte de vasopresor. Si tiene arritmia, tratamos la arritmia según la arritmia que tenga, sea con el marcapaso, con los medicamentos o con la cardioversión o desfibrilación. Si tiene convulsiones, usamos benzodiazepinas y si está en un estatus, pues tendremos además que intubarlo. Y si está en paro, pues aplicamos la guía de RCP normal de la AJA. Pero además ponemos el antídoto. El antídoto es la emulsión lipídica al 20%, que nuestro medio se llama intralipid. Solamente lo usamos cuando la intoxicación es grave. Ah, que uno está muy asustado acá, sí, pero la emulsión lipídica al 20% tiene efectos secundarios y uno de esos es que puede producir una pancreatitis grave. Entonces, riesgo-beneficio, como acá es claro que el paciente se va a morir si no se la pongo, entonces acá se la pongo, acá no, porque acá sabemos que cuando pasan las 4 vidas medias, el paciente con una buena función hepática depura perfecto el anestésico local. Entonces repasemos. ¿El paciente tiene signos de intoxicación grave por anestésicos locales? Sí. Suspendo la inyección si sucedió durante la inyección, pido ayuda al equipo, confirmo que tengo un acceso venoso permeable, hago el tratamiento sintomático y pongo el antídoto. Sí, la gravedad de la intoxicación está dada por un paro. Hago una reanimación según las guías, pongo los lípidos al 20%, esta es la dosis, pero recuerdo que ustedes no lo van a tener ni en el primero ni en el segundo nivel, un bolo inicial de 1.5 miligramos kilo en un minuto y luego una infusión de 15 a 30 miligramos kilo hora. Esa es la dosis que ponemos de la emulsión lipídica al 20% o intralipid. Recordemos que estos pacientes tienen RCPs prolongadas, que son reanimaciones largas. Recordemos que no remito al paciente en paro. Lo remito cuando lo logre sacar del paro con el soporte vasopresor que esté indicado. Un paciente que remito en paro es un cadáver que remito y no remito cadáveres. ¿Cómo evitamos toxicidad sistémica por anestésicos locales? Aspire siempre antes de inyectar. Tenga la disciplina de cada 5 mililitros, aspire, que no esté ni en una vena ni en una arteria. Si estoy inyectando venoso o arterial, no tengo que llegar a la dosis máxima que les mostré ahorita, sino que la biodisponibilidad es 100% y la toxicidad sistémica y la toxicidad cardiovascular va a ser inmediata. Calculen siempre dosis por kilogramo de peso. Ah, que es una herida de un adulto de 2 centímetros, tengo que calcular por peso. Tal vez no,
pero piense que si esa herida de 3 centímetros es en un bebecito, rápidamente llego a la dosis tóxica, porque si tiene múltiples heridas el paciente, pues hay que calcular la dosis por kilo. No superemos la dosis máxima nunca. Y recuerden que la toxicidad es aditiva, es decir, si estoy mezclando dos anestésicos locales para usar las propiedades de cada uno, por ejemplo, la lido empieza a actuar más rápido que la UPI, pero tiene una vida media cortica, mientras que la UPI tiene más tiempo de acción. Entonces quiero que tenga más tiempo de analgesia, pero que empiece a actuar rápido. Y las mezclo, ¿sí? Nos han visto a los anestesiólogos mezclarla. Entonces, cuando las mezclen, nunca use la dosis máxima de las dos, porque la toxicidad es aditiva. Estas son algunas de las referencias bibliográficas que ustedes pueden revisar para leer el tema y ampliarlo. Espero que sean muy juiciosos cuando apliquen anestésicos locales y que hayan aprendido.